Comienza en Radio María La Espadaña, un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila. Hola, buenos días, les habla el Padre Arturo Díaz, bienvenidos a La Espadaña, un gusto de estar una vez más con todos ustedes y en este mes de agosto, último viernes de mes y cómo no, con María Ángeles Álvarez en nuestro programa dedicado a San Juan de la Cruz, su vida y obra. Bienvenidos a este programa que nos lleva a San Juan de la Cruz en esa su estancia en Granada. Buenos días, María Ángeles. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo va el verano? ¿Cómo está yendo? Está muy bien, ¿no? Y en esa recta ya medio final, pero bueno, que se prolonga, siempre muy de bien, alguna manera. Va estupendo el verano. Aquí Y con como me decía un fraile franciscano ahí en Belén, cuando yo llegué por primera vez en pleno agosto, un calor terrible, y me dice, feliz Navidad. Uy, si estamos de verano. Dice, no, es que aquí siempre es Navidad. Ah, bueno, pues nada. Como que eso incluso hasta te refresca, pensar que es Navidad. Siempre Navidad, siempre Navidad. Muy bien, pues María Ángeles, nos habíamos quedado con San Juan de la Cruz en Granada, en una parte muy bonita y que no todos los santos la tienen. Y son los testimonios de aquellas personas que vivieron, en este caso con el santo, que pudieron dejar por escrito, que fueron testigos en los procesos de beatificación, de canonización y que pueden enriquecer, no cabe duda, lo que luego son biografías o darnos una idea de cómo era el santo. No sé si a ti te sucede que pues uno se da una idea por lo que ha leído, y yo creo que bueno, tú ahora nos vas a contar tu idea, y luego ve un retrato, porque no había fotografías del santo, y uno dice, yo creo que no era así. Porque el pintor, bueno, cada artista tiene luego una imagen, ¿no? Y como que uno por lo escrito del autor, en este caso San Juan de la Cruz, por lo que han comentado otros, pues no sé, se hace un perfil que dice, San Juan de la Cruz sería así. Sí, y sobre todo por algo, padre, con San Juan de la Cruz. Es de cuando nos acercamos a él al principio y leemos, sobre todo los comentarios a los poemas, pues tenemos una imagen de él un poco diferente a lo que realmente es, porque es como es tan sesudo, es tan rígido en muchas cosas, tan tajante en muchas cosas, nos da una idea un poco a veces de rectitud y nos produce casi un poco de alejamiento con él. Pero cuando vamos viendo, y lo estamos viendo en el programa, cómo era él como persona, es lo que dice, el retrato cambia completamente. Y luego, una vez que ya le vamos conociendo en la vida diaria, en cómo él trataba a los demás, en cómo él consideraba lo que era la espiritualidad, la vida y todo, al volver a leer su obra, tenemos una imagen diferente de Fray Juan. Yo por lo menos así me ha pasado. Sí, completamente distinta. O sea, creo que hay un Fray Juan, cuando lees primero los poemas, que te da una imagen poética, los comentarios de sus poemas, como digo, son como mucho más rigurosos, teológicos y tal, y luego cuando le conocemos como persona también nos da otra parte diferente de él que parece que completa todo, ¿no? Lo cual poner eso en imagen es complicado, ¿no? Mírase con nuestras fotos. Hay fotografías nuestras que, bueno, en el momento que te pillaron, a lo mejor en tu cumpleaños, en unas vacaciones, conquistando una cima de montaña, pues puede ser un tipo de rostro, de imagen, de expresión, de gesto. Y otra, pues cuando te pilla en un momento quizás de preocupación, de agotamiento, de cansancio, en fin, pues lógicamente tu imagen es otra. Sí, completamente. Así que bueno, llevémonos diferente. la mejor imagen. Sí. Y en cierto sentido, qué bueno que no existía la fotografía porque queda libre albedrío poderse llegar a imaginar cuál era la imagen, la estampa, el rostro de San Juan de la Cruz. Sí. Como vamos a hablar en este programa, una de las dirigidas por Fray Juan, que era Juana de Pedraza, que era una señora allí en Granada, ¿no?, dirigida de él, que nos ha contado muchísimas cosas en los procesos, pues esta tenía una imagen de Fray Juan, tenía un pequeño dibujo de Fray Juan
que pudo presentar en los procesos, ¿no? Es decir, porque también hay otra cosa con respecto a lo de los retratos. Cuando nosotros queremos a alguien, y más sobre todo cuando nosotros tenemos veneración por alguien a nivel espiritual y tal, o un santo, nos apetece tener una imagen de él. Sí. Nos apetece tener una imagen de Santa Teresa, y estas personas que tanto querían y quisieron en vida, pues querían tener una imagen de San Juan. Y no sé muy bien dónde está mucho ese del tema retrato. es parte de la explicación que yo doy también de por qué las reliquias. Como uno quiere quedarse con algo del santo. Puede ser una prenda del hábito, puede ser un misal. Como en la época pues podía ser fácil decir, oye, pues me quedo con un dedo. Uh-huh. ¿No? A mí me gustaría saber esta imagen de esta señora Juana, si realmente, no sé, está recogida o cuál sería, porque realmente ella, que le conoció al santo, pues realmente es la que mejor nos puede decir, porque como hay tantos retratos de Fray Juan, tampoco sabemos exactamente cuál era el más fidedigno, ¿no? Pero yo creo que al margen de la forma física, lo importante es el retrato de cómo era él. Y alma. Creo que en este programa estamos sacando muchos datos, ¿no?, que nos van dando de su propia personalidad. Vamos a ver en este programa también cosas, ¿no? Muy bien, pues comenzamos con estas vivencias en torno al santo de quienes tuvieron la gracia de estar junto con él y los testimonios que ellos dejaron. Sabemos las enseñanzas que nos han dejado, ¿no?, que yo creo que hemos hablado y que vamos a recoger nuevamente, porque son realmente como piedras angulares para conocerle a él y que nos ayudan muchísimo en nuestra vida. Lo primero, salir a la naturaleza a orar, por la mañana, por la noche, en silencio, en contemplación en la naturaleza que nos regala el Señor, ¿no? Ese concepto de la naturaleza como sagrario vivo del Señor que se nos entrega. Él también, otra cosa muy importante que hemos dicho y que es idea pilar de Fray Juan, es unir el trabajo con la oración. Es decir, después de los momentos de oración voy a mi trabajo diario, pues como fraile, como monja, como ama de casa, como madre de familia, como empresaria, como lo que sea. Y Fray Juan nos enseña que es posible seguir orando, que la oración no tiene por qué cortarse ahí. Hacer de nuestra vida diaria una oración continua, porque es así, ¿no? No momentos de oración y momentos de trabajo, sino todo como un flujo continuo, que es la propia vida. Salir de madrugada a orar al huerto y estando a solas con quien nos ama. ¿Para qué? Para recargarnos espiritualmente, para poder afrontar todas las cosas que nos van pasando en la vida, para poder atender al trabajo, a la familia, a los amigos, a todos. Es decir, como necesitamos muchas veces en la vida espiritual ese recarga espiritual. Es decir, y estos momentos de oración y contemplación, nos dice nuestro santo, que nos ayudan, sí, que nos empujan a seguir. Si no, pues nuestro trabajo diario muchas veces nos faltarían fuerzas vivas, ¿no?, fuerzas verdaderamente espirituales para hacerlo. Y también nos dice algo muy importante, que no hay un camino establecido en la oración, que no nos volvamos locos de pensar que esto no es esa famosa escalera, ¿no?, de la que él también habla, pero que también nos dice, esta escalera que va de la oración a la contemplación, no es algo que todos tengamos que pasar por los mismos escalones y por las mismas cosas, sino que cada uno vaya en amplitud de espíritu por donde el Señor le vaya llevando, ¿no? Y que por tanto no son escaleras ascendentes, descendentes, ni siquiera moradas al estilo de la santa, que a lo mejor en cada uno pues se manifiesta nuestra vida espiritual de otra manera, siempre teniendo en cuenta lo que somos. A partir de lo que el Señor nos quiere como somos y nos hace ser mejores personas, dejar la anchura de espíritu para que todo eso vaya poco a poco fraguando. ¿Cómo podemos llegar a conseguir todo esto que Él nos dice? Pues como digo, abiertos a lo que el amor de Dios nos vaya regalando, ¿no? Estando abiertos a lo que nos dice, como nos dice nuestra santa, ¿no? Y hablábamos también en el programa, cuando hablábamos de Santa Teresa, cuando hablaba ella de esos billeticos escritos con tanto amor, esos regalos que el Señor nos va poco a poco mandando, y que para nosotros poderlos recibir y hacerlos vivos en nuestra vida, tenemos que tener esos momentos de meditación y de oración, porque si estamos muy enfrascados en la vorágine de la vida diaria, no nos enteramos que nos han mandado un billetico, sí, con un mensaje para nuestra propia vida espiritual, ¿no? Bueno, San Juan estaba, como dijimos, siempre pendiente de los hermanos, de la comunidad, ¿no?
Y así nos lo cuenta otro hermano, que es Agustín de la Concepción. Dice así este texto que he recogido. Solía el santo durante las horas de la oración de la mañana o de la tarde llamar a uno o dos religiosos por turno y a solas, sin que los demás religiosos lo oyesen, preguntaba a tal religioso llamado cómo oraba y si tenía algunas tentaciones y el modo de avenirse a la defensa de ellas, y en la oración y otras preguntas enderezaba todo a la perfección. Es decir, bueno, vemos, como hemos dicho también, cómo se preocupaba y cómo ayudaba como director espiritual que era de toda aquella comunidad de frailes y de las monjas también. Bueno, en el año 1583 pues se desarrolló el capítulo de los carmelitas descalzos en Almodóvar del Campo. Voy a hacer este inciso porque creo que es muy importante para ver un poco algo que habíamos dejado, ¿no? ¿Cómo está Fray Juan dentro de la orden? Es decir, cómo se entronca él dentro de esta orden recién fundada que está como avanzando, y cómo se van poco a poco definiendo las cosas. Y de la que él fue cofundador, porque fue el primero con Fray Antonio. Exactamente. Justo con la Madre Teresa, sabemos que, como hemos dicho, no como al principio lo llevaron a cabo entre los dos, pero cómo llevaban mucho tiempo sin poderse reunir, como ya la orden, sobre todo en la rama de los frailes, bueno, pues empezó a ir, como vamos a ir viendo, por otro derrotero, ¿no? Un poco diferente. El capítulo comenzó el día 1 de mayo de este año 1583 y lo presidió el provincial, que era el padre Jerónimo Gracián de la Madre de Dios. Y Fray Juan en este momento pues asiste como prior de los mártires de Granada. Lo primero que discuten, como digo, es que estaban poco a poco organizándose, haciendo un poco las constituciones. Hay que tener en cuenta que Santa Teresa había muerto un año antes también. Había muerto un año antes y tenían como que dejar claras muchas cosas. Por ejemplo, lo primero que discuten es sobre el tema de la elección de los priores, ¿no? Que las constituciones que habían aprobado en Alcalá, y bueno, pues que se decía que eran las propias casas de los frailes donde saldría la elección del prior y no del capítulo provincial, y que en esa época también incluso podían elegir como prior de un convento a uno de los miembros de otro convento, como hemos visto que pasó cuando estaba en Beas Fray Juan y le nombraron el prior de Granada. Pero vieron que esto planteaba muchos problemas y cambiaron la norma, de manera que los priores a partir de entonces serían elegidos por el capítulo provincial, así como el provincial y los definidores, ¿no? Y así pasó a las constituciones. Entonces vemos, este es un dato que a mí me ha parecido muy importante, ¿no? Porque al final esta manera de autogestionarse, que también estaba dentro del propio planteamiento de la Santa y de sus propias constituciones para las monjas, se corta, ¿no? Y empieza a tener cada vez más poder el capítulo provincial, los definidores, es decir, empieza un poco, como si dijéramos, el mapa de la orden a plantearse de otra forma. San Juan defiende que los priores, una vez que sean elegidos, no puedan ser reelegidos, ¿no? ¿Para qué? Pues para que no se quede alguien siempre, sino que haya un movimiento, una rotación. Y así se recoge, pero bueno, se dejó la posibilidad de que hubiera una demora de 6 años debido a que había una falta de religiosos en este momento, porque claro, hay que pensar que muchas de las cosas que iban saliendo era porque eran pocos y tenían que ver cómo se organizaban y salían adelante. También el provincial expuso el tema de la expedición marítima, como hablamos en el programa anterior, ¿no? Que ya estaban empezando a mandar frailes. Misioneros. Viendo, la madre ya había visto cómo se había mandado la nave San Antón, que había salido de Lisboa y se había dirigido a Angola y se hundió, ¿no? Entonces se discutía mucho en este capítulo sobre si había que enviar una nave, si no. Fray Juan era partidario de que no, de que todavía eran pocos, que tenía la familia carmelita muchas cosas que hacer antes de lanzarse a otros lugares, pero el padre Doria quiere de todas maneras fundar fuera y entonces prevalece su opinión y así, bueno, pues se fueron para adelante, ¿no? Dice el padre Doria, gran obra fue, a mi parecer,
dilatar la orden enviando frailes a Italia, a las Indias y al Congo en Etiopía. Bueno, también se aprobaron una serie de cosas que le preocupaban mucho a Fray Juan, ¿no? Que era todo el tema de las determinaciones litúrgicas y espirituales y el favorecer la formación espiritual de los religiosos por parte de los priores, ¿no? ¿Y para qué? Pues para que poco a poco los frailes fueran renovando el espíritu y elevando más el culto a Dios, ¿no? Y entonces en este caso interviene Fray Juan, ¿no? Y él hace una petición que a mí me parece que encaja mucho en todo este planteamiento de su personalidad que hemos estado tratando últimamente, ¿no? Dice que aquellos frailes que lo pidan al prior podrán retirarse a alguna celda a modo de ejercicio espiritual y puedan vacar a Dios, es decir, hacer unas pequeñas vacaciones, es decir, la posibilidad de unos días al año dedicarse a descansar, a tener vacaciones, a orar, ¿no? A un poco. Entonces esta es una de las cosas que Fray Juan propuso en esta reunión y que se aprobó, ¿no? Luego ya después hicieron también, ¿no? Los retiros que hay de los carmelitas y los desiertos donde los frailes pueden ir unos días. Se recogen, sí, están en oración por un año, unos meses. Sí, pues aquí tenemos nuevamente a Fray Juan con toda esta idea que él tiene de oración, de contemplación, de naturaleza y tal, dando cuerpo a su pensamiento en ello. Y también vemos cómo esto lo explica el propio San Juan en el Cántico B, ¿no? Como dice, amando a Dios y deseándole en la tierra, es decir, como parte también del trabajo espiritual que tenemos todos que hacer, que tienen que hacer los frailes, pero que todos tenemos que hacerle, ¿no? Pero aquí llega un momento duro que vamos a tratar ahora, ¿no? Que es el de la corrección de culpas, en el que se pide, bueno, pues que aquellos de los que estaban allí que quisieran decir sus culpas públicamente, allí en esa reunión, pues que lo hicieran, ¿no? Y parece ser que, no sé si cuántos lo hicieron, pero Fray Juan allí lo hizo de manera muy abierta, ¿no? Él dijo que, pues que él decía como culpa que algunas veces prefería predicar que ir a pedir limosna, ¿no? Y que por tanto algunas veces por predicar y por atender espiritualmente se había apartado de los negocios del gobierno. Bueno, allí les parece aquello fatal, que él se haya apartado de lo que él tenía que hacer como prior, que era esto de buscar los negocios del gobierno, y le dan una sentencia que a Fray Juan le dolió muchísimo porque fue una sentencia Christi nomine invocato, es decir, invocando el nombre de Dios, ¿no? Y que en el cual le privaban de estar en el púlpito durante unos días. Entonces a él le molestó muchísimo, le dolió muchísimo, porque él consideró que solamente se podía privar de predicar a un padre si realmente en el púlpito había dado una mala doctrina. No le parecía una causa suficiente, ¿no? Entonces, yo creo que fue una de las primeras veces que le dieron una especie como, perdóneme padre, una torta a Fray Juan, ¿no? Y se encontró un poco con la situación en la que estaban aquellos con los que estaba, ¿no? O sea, le descolocó la sana penitencia. Y debió de decir, pero ¿con quién estoy? ¿Quiénes son estos hermanos con los que estoy? Qué poco tenemos de sintonía, ¿no? No nos entendemos. Se sintió tan dolido Fray Juan en este momento que quiso renunciar a ser el provincial. Dijo ya, no quiero seguir más aquí. Ante la fuerte reacción de Fray Juan se revocó la sentencia, ¿no? Parece que el que fue muy duro realmente con nuestro santo y le hizo mucho daño fue el padre Doria, ¿no? En este momento recordemos que el padre Doria será conocido como el León del Carmelo. Más adelante ya aparecerá. Que bueno, ya apareció cuando hicimos el poema Santa Teresa. Exactamente. O sea, no es nuevo aquí en nuestro micrófono La Espadaña. Pero le llamaban el León del Carmelo. Yo he recogido esta manera de llamarle porque creo que resume muy bien lo que era él, ¿no? El León del Carmelo en cuanto a la defensa de la observancia de manera radical. Y vemos cómo realmente nuestro santo
era completamente diferente, o sea, era una persona mucho más, menos rigurosa, mucho menos llena de este Pues la de este imagen furor. también podría ser la paloma del Carmelo, San Juan de la Cruz, ¿no? San Juan la paloma y este padre Doria, el león del Carmelo, ¿no? Bueno, estas acusaciones lanzadas por el definitorio, bueno, pues estaban Juan de Jesús, Ambrosio Mariano, también le conocemos mucho, Agustín de los Reyes, y el padre Doria probablemente, ¿no? Que eran los que le querían haber privado de oficio a Fray Juan, ¿no? Parece ser que al final fue el padre Doria el que al final de la reunión se vino para atrás y le dejó a Fray Juan como estaba, ¿no? Bueno, después de este, pero vemos ya un poco, he hecho este paréntesis pues para que veamos un poco cómo estaba la orden, ¿no? Cómo estaba fraguándose la orden, pero tenemos a Fray Juan, como digo, con todo este testimonio tan bonito de las personas que le conocieron en Granada. En este caso tengo los testimonios de algunas de las monjas. Sabemos, como hemos dicho, que Fray Juan tenía una relación muy especial con las mujeres, con las monjas y con otras mujeres dirigidas, ¿no? Es decir, que las entendía, ¿no? Esto, en algunos de los congresos de aquí de CITES, ¿no? Hemos oído ponencias muy bonitas en este sentido de cómo, resaltando un poco la parte de empatía que tenía Fray Juan con las mujeres, cómo las mujeres que le rodeaban se sentían muy identificadas con él y eran también hijas suyas espirituales y cómo las ayudó mucho. Mira, por ejemplo, tenemos el testimonio muy bonito, padre, ¿no? Sí. De la hermana María de la Cruz Machuca, ¿sí? Que nos cuenta las enseñanzas del santo en relación a la pobreza. Voy a leer este pequeño texto, ¿no? Que nos va a decir muy bien lo que esta enseñanza de Fray Juan sobre la pobreza. Decía: el verdadero pobre había de serlo, no solo en el no poseer nada de las cosas de esta vida, sino que había de serlo de pensamientos, afectos, deseos y voluntad, porque del cielo, ni de la tierra, ni de lo alto, ni bajo, había que poseer ni querer nada, sino estar en una desnudez de todas las cosas y crucificado con Cristo en la cruz, y vestido de aquella pobreza que el Señor tuvo en la cruz. Nos enseña lo que era para Fray Juan la pobreza, y nos enseña que no solamente es no tener cosas, sino también una pobreza de espíritu, que muchas veces nos cuesta entender qué significa eso, el no desear cosas, pensamientos, el no desear tener deseos, el no tener voluntades, ¿no? Porque todo eso al final nos ata y nos va poco a poco quitando la libertad. Con lo cual, Fray Juan, igual que Santa Teresa, pensaba que la pobreza nos da libertad y nos quita de muchas trabas y de muchas cárceles que nosotros nos creamos con tantas cosas que deseamos, queremos y poseemos. Lo que es el despojo, el desprendimiento, el sublimar las cosas, y que San Juan de la Cruz sobrevoló por ellas. Y este voto de pobreza, ¿no? que muchas veces no entendemos o que lo entendemos de manera simplista, es mucho más que solamente, como si dijéramos, el no tener apego a las cosas materiales. Va más allá y sobre todo nos libera de muchas cosas. Es decir, es duro, sí, porque tenemos que quitar muchas cosas, pero también nos da como un balón de oxígeno enorme y nos ayuda muchísimo a seguir adelante, ¿no? El no estar atado a tantos afectos, pensamientos, ideas, sentimientos, de cosas, de personas o de lo que sea que nos puedan llegar a atar. Creo que la experiencia de verano en torno al Camino de Santiago, entre otras muchas peregrinaciones o actividades de esta índole, cuánto ayudan a lo que estamos aquí refiriendo. Porque uno en la mochila tiene que poner lo que le cabe, y entonces tiene que seleccionar las cosas que son esenciales y las que no son esenciales para ir, digamos así, ligero de equipaje. Es la misma experiencia de los niños cuando pequeñitos se van a un campamento, ¿no? Y que ya no pueden llevar nada más que 4 cositas de ropa, y entonces se les quita, ¿no? Todo aquello que en el fondo les está atando, ¿no? Uh-huh. Tanta tablet, tanto teléfono, tantas cosas, juegos, tanta atención, no. Ya eres uno más dentro de un campamento en la naturaleza, y entonces poco a poco vas a ver que eres feliz, ¿no? Y vienen los niños súper contentos, ¿no? Y han estado ahí comiendo rancho durante un montón de días y alojados en una tienda de campaña. Y no les ha pasado nada, gracias a Dios.
Muy bien, María Ángeles, ¿qué podemos dejar de este programa a nuestros oyentes en lo que tenemos todavía por delante de verano, así como vivencia o propósito? Bueno, pues yo le voy a decir otra cosa que tenemos recogido de Fray Juan, ¿no? Que les decía a los que le rodeaban, que al comenzar el día, cuando se despertaran, empezaran a pensar que ese día era un día nuevo en el que tenían que amar a Dios como por primera vez. Es decir, como nuevo, como que empiezo el día. Y eso es algo bonito. Entonces yo quizás se lo dejo un poco a nuestros oyentes. Cuando abran el ojo por las mañanas, recuerden a Fray Juan como les dice: hijo, hija, este es un nuevo día para amar a Dios. Es nuevo completamente. Uy, qué buen Adelante. Qué buen despertador, María Ángeles. Adelante. A lo mejor hay que ponerlo así con voz y con música para alentarnos y despertarnos en lo que supone pues sonar tal vez el despertador, sí, la alarma, las campanas, el sol que ya comienza a aparecer, en el amanecer, en fin, ¿no? Y decir, bueno, yo también lo he pensado, decir, un nuevo día que empieza. No andes pensando ya lo que has hecho, lo que has conseguido, No, es nuevo. Adelante, venga, amar a Dios hoy nuevo y único. Nuevo y único que el Señor te regala. Muchas gracias, María Ángeles, por este bonito programa con el cual nos vamos y seguimos con San Juan de la Cruz en esa Granada, pero a su vez también en este capítulo tan importante que fue de Almodóvar para la orden. Sí, bueno, y que todos tengan un verano muy feliz estos días y que sigamos leyendo a San Juan, que nos llena el alma y de mucha alegría y de mucha paz. Nos vamos con esa tarea. Hasta el próximo. En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, o dichosa aventura. Llegamos al final de nuestro programa de vida y obra de San Juan de la Cruz con María Ángeles Álvarez, un San Juan de la Cruz en Granada, en ese capítulo de Almodóvar y con esas sugestiones de lo que pues a todos nos viene bien en el espíritu, entre otras de lo que es el desprendimiento, el despojo de las cosas, vivir más en el espíritu que tanto bien nos hace. Hasta el próximo programa, Dios mediante, aquí en La Espadaña, les esperamos. Han escuchado en Radio María La Espadaña, un programa dirigido por el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.